Bueno, hemos dicho que el cemento asfáltico es único, por si acaso, volveré atrás. El cemento asfáltico es único en el mundo. Yo no puedo, digamos, tener un cemento, un residuo como el que se queda aquí en la primera destilación atmosférica. Yo no puedo decir, bueno, ya esto me quedó, este residuo me quedó aquí y lo voy a utilizar en la construcción de carreteras. Pucha, perdón. Lo que quiero es remarcar. El residuo que me queda aquí al final no es el que yo voy a utilizar directamente en mezclas asfálticas o tratamientos superficiales, ¿ya? Para que tengan una idea. Y como los crudos de petróleo son únicos en el mundo, así como el que hemos visto ahí, el de Venezuela, Arabia o de Nigeria, nos dan distintas proporciones de residuo. Así como nos dan distintas proporciones de residuo, también las características moleculares son diferentes, ¿ya? Entonces, lo que se ha hecho ha sido, bueno, esto ya hemos visto. Lo que nos interesa es de que el cemento asfáltico tenga las siguientes propiedades. Por ejemplo, a temperatura ambiente el cemento asfáltico es de color negro, o sea, a veces cuando estamos trabajando, dependiendo cómo lo estemos trabajando, el material puede ser de color marrón, oscuro, es pegajoso, es semisólido y altamente viscoso si yo le aumento la temperatura. Como verán en este gráfico, aquí tengo en abscisa tengo las temperaturas y aquí tengo cómo es el comportamiento de la respuesta a la carga del cemento asfáltico. El material puede pasar de un estado elástico a un estado viscoso dependiendo la temperatura. Si yo aumento la temperatura, mi material ya no va a ser un sólido elástico, como si yo tengo a esta temperatura, menos 30 grados. Si yo incremento la temperatura, ya no va a ser elástico, ¿no? Va bajando y va a ser un material viscoso a 135 grados y va a ser prácticamente un material fluido, ¿ya? Entonces, ese es el comportamiento que tiene el material, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes ven acá, pero aquí hay unos datos bien importantes que quiero que los tengan en la cabeza porque vamos a hacer énfasis en esto. Aquí hay 25 grados y aquí hay 60 grados, ¿ya? No se olviden de estos datos, 25 y 60 grados, ya. Un cemento fuerte, durable, con excelentes características adhesivas, además de adhesivas impermeables, también es muy resistente a la acción de muchos ácidos, a los álcalis, a las sales también. O sea, estos materiales pueden ser resistentes a este tipo de materiales, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos el residuo y estos crudos han venido de distintas ubicaciones, no vamos a tener la misma composición química ni la misma composición molecular. Entonces, lo que se ha hecho en el tiempo ha sido generar unos grados de cemento asfáltico basados en su consistencia. O sea, para que yo lo vaya a pedir, digamos, ¿no? Es como nosotros, yo no tendría que ir a comprarme un pantalón con una cinta que me lo haya pasado por la cintura, ¿no? Y vaya y diga, yo quiero este pantalón, ¿no? Con estas dimensiones. Y a cada tienda vaya y lo vaya a pedir con esa cintita. No sé, otro podría haberse medido, no sé, de otra forma, no sé, con un flexo de carpintero, esos de madera, digamos, no sé. Hay muchas formas, pero en este caso del cemento asfáltico, para que no haya esa variabilidad, y yo, digamos, en mi caso del ejemplo que he dado del pantalón, ahora yo tengo tallas número 40, 44, 46, no sé, es una talla, ¿no es cierto?
Y hay otra configuración que no sé si es americana, viene del 28, 30, 32, 34. Y hay otra que sería, digamos, mediano, grande, como pequeño, pequeño, mediano y grande, ¿no? Entonces yo puedo ir con cualquiera de las tallas a pedir un pantalón. Entonces lo que se ha hecho acá, se ha generado una convención para que nosotros podamos pedir un cemento asfáltico, basado principalmente en su consistencia. Para clasificar o definir la gradación de un cemento asfáltico, se usan tres métodos hasta la fecha. Son tres métodos importantes que se utilizan a la fecha. Uno es el método de penetración, otro es el método de viscosidad y otro es el método de comportamiento o performance. Valga el ejemplo que les he dado, es como que les había dicho, ¿no? Yo puedo ir a comprar un pantalón con esas tallas, ¿no? De 40, 42, 44, 46. Podría ser esta, ¿no? De penetración. O puedo ir a comprar un pantalón que tiene las tallas creo que es americano, si no me equivoco, los 28, 30, 32 y así sucesivamente. O finalmente yo puedo ir a comprar un pantalón con las tallas de pequeño, mediano y grande. Entonces, lo que han hecho aquí, esa es la convención que se ha hecho para comprar, digamos, un pantalón. En este caso, para comprar un cemento asfáltico, también se han realizado convenciones, una a través del método de penetración, la otra a través del método de viscosidad y finalmente a través del método de comportamiento. Vamos a ver ahora una a una. En esta clase vamos a ver solamente estos dos, porque en la siguiente clase vamos a ver este método. ¿Está bien? Avancemos. ¿Qué es la gradación por penetración? O sea, ¿qué quiere la clasificación del cemento asfáltico por penetración? ¿En qué consiste? La gradación por penetración del cemento asfáltico está basada especialmente en el ensayo de penetración que se realiza a 25 grados centígrados. Por eso les había dicho, no se olviden de ese dato, a 25 grados centígrados. ¿Ya? ¿Qué es lo que medimos a esa temperatura? Medimos la consistencia del material. Eso es lo que medimos. ¿Y cómo es el ensayo de penetración? Ustedes ya lo han debido ver, me han comentado, por eso les he preguntado qué es lo que han visto en el laboratorio. Nada más es tener en un frasco, llenar el cemento asfáltico, dejarlo sumergido a 25 grados de temperatura, y una vez que ya está a esa temperatura constante, lo que voy a hacer es que en la superficie voy a colocar una aguja con un peso y en un determinado tiempo voy a hacer de que esa aguja vaya penetrando en el cemento asfáltico. Y en función de la penetración, de cuánto ingrese el material, perdón, cuánto ingrese la aguja, voy a tener cementos asfálticos gradados como 45-50. Esa es la gradación que se le da. ¿Qué quiere decir? Que ha entrado 40, ya me olvidé la unidad, a ver si alguien me hace recuerdo, 40 milésimas de milímetro, creo que es. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ha entrado 40 milésimas de milímetro, entonces está clasificado entre 40 y 50. Si la agujita ha entrado entre 60 y 70, entonces este asfalto es menos duro que este, ¿no? Este ha ofrecido más resistencia y este ha ofrecido menos resistencia. Y como verán, tenemos el 85-100, el 120-50 y el 200-300. Entonces, en ese tiempo, con ese peso, la agujita habría entrado más rápido o más distancia habría recorrido la aguja. Ese es el ensayo con el cual yo puedo pedir de manera comercial a los proveedores de cemento asfáltico. Es decir, si yo le digo a un proveedor, a alguien que tiene su planta de destilación, le digo, quiero el cemento asfáltico 85-100. ¿Qué quiere decir? Que yo
quiero el 85-100, quiere decir que me van a hacer el ensayo de penetración a esta temperatura y me van a dar que ese cemento asfáltico cumple con este requerimiento. Probablemente, como son crudos de distinto origen, en la misma planta me van a hacer unas mezclas. Imagínense, de pronto yo tengo el cemento asfáltico de Venezuela, digamos que es este, y tengo el cemento asfáltico de Arabia, que es este otro acá. Pero el cliente me está pidiendo este tipo de cemento asfáltico, que tenga una consistencia que esté clasificado por el ensayo de penetración entre 85 y 100. Entonces, en la planta probablemente le ponga, no sé, 70% de este tipo de cemento y 30% de este otro. Entonces, al hacer esa combinación, probablemente tenga el resultado de este material. ¿Ya? O sea, como son distintos crudos, no siempre van a tener la misma consistencia. Lo que normalmente hacen en planta con los proveedores de cemento asfáltico es preparar el cemento asfáltico de acuerdo al requerimiento del cliente. Si yo soy el cliente, pedí 85-100, pero ellos han visto que su crudo tenía 40-50 y tenía el otro crudo de 120 a 150. Entonces le pondré 70 de este y 30 de esto y me va a dar este 85-100. Es así como lo preparan en las plantas. Y todo lo pedimos con base a esta convención que se ha ido generando para que nosotros pidamos cementos asfálticos, ya sean duros, que son estos, los que están por 85, el 40-50, o suaves, los que están en el otro extremo del 200 a 300. ¿Listo? Entonces, es suficiente realizar el ensayo de penetración a 25 grados para que yo lo pueda pedir un cemento asfáltico gradado por el ensayo de penetración. Nosotros en nuestro medio estábamos utilizando en el occidente, si se anotan eso, probablemente les sirva cuando estén trabajando, en el occidente, es decir, en el altiplano, en los lugares fríos, utilizábamos un cemento asfáltico 85-100. ¿Ya? Este mismo cemento asfáltico no lo utilizábamos en el oriente, porque era muy susceptible al cambio de temperaturas. Por lo tanto, lo que nosotros hacíamos era requerir el cemento asfáltico 60-70. El asfalto que utilizamos en el oriente boliviano es el 60-70. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? Vayamos. El silencio lo dice todo. Bueno, otra forma de gradación. Ya, dale, te escucho. Una consulta, y cuando no se dispone, digamos, de un cemento que se necesita para el determinado tipo de ambiente que hay, y no se dispone tal vez de los valores que sean necesarios para esa temperatura o para el tipo de clima, ¿qué es lo que se puede hacer o cómo se lo podría tratar? Gracias por la pregunta. Lo que nosotros normalmente hacemos es pedir el que se adecue. En este caso, a la zona se adecua el 85-100. Este es el que se adecua para el altiplano, el 85-100. Bueno, entonces yo no tengo que preocuparme qué combinaciones va a hacer el proveedor. Lo que me interesa es que llegue este cemento asfáltico con esta penetración. Hará maravillas, no sé, de pronto yo hice una combinación solamente de dos tipos de cemento asfáltico, ¿no? O sea, el 40-50 y el 120-150. Pero como les dije, probablemente el proveedor va a hacer maravillas, o sea, puede poner un tanto de otro tanto de este otro y otro tanto de este otro, digamos. Entonces, lo importante, no me interesa cuál haya mezclado, lo importante es que el proveedor me entregue lo que le haya pedido. O sea, él siempre, si yo he firmado un contrato con el proveedor,
y el proveedor sabe preparar este cemento asfáltico 85-100, él tiene que hacer maravillas, él tiene que ver dónde le falta. Hace rato dijimos que el 40-50 entra en 70% y el 120 y 150 entra en el 30%. Sumados nos da 100. Pero probablemente mezclados a esa proporción nos da el 85-100. Entonces lo que podrían hacer es ponerle 50% de este, digamos, de este 25 y de este otros 25, digamos. ¿Ya? Entonces, lo que hay, el artificio que haga el proveedor no me interesa demasiado. Lo que me interesa es lo que me entregue el proveedor. En este caso yo le he pedido 85-100. Ahora, yo no voy a cerrar mis ojos y decir, qué bueno, de buena fe agarrar y decir, aquí está mi cemento asfáltico, dice que es 85-100. Lo que debo hacer es hacer mis propios controles de calidad. Ustedes en la especificación técnica, en la parte de ejecución, perdón, en la parte de, por ejemplo, de concreto asfáltico en caliente, en la parte, hay dos materiales que se utilizan. Uno es el ligante bituminoso y otro es en los áridos. En la parte de especificación del ligante bituminoso, ahí van a ver ustedes qué ensayo se debe realizar para que yo verifique si efectivamente el proveedor me ha vendido lo que yo le he pedido. Lo que él haya combinado, cómo lo haya combinado, qué proporción ha hecho, eso ya no es de mi incumbencia, ¿no? Porque como les he dicho, nunca me van a traer, recién destilado me va a salir al 85-100, porque son diferentes crudos, ¿no? Que se utilizan, no son igual, todos tienen distinta composición química, porque son productos no renovables, ¿no? Si ustedes, no sé si les he comentado, pero normalmente el petróleo se lo extrae de profundidades hasta de 6 kilómetros, creo, de profundidad, debajo la superficie de la tierra, ¿no? Entonces, no son todos los crudos de petróleo de la misma calidad, como ya hemos visto, ¿no? Comparando Venezuela, Arabia y Nigeria. ¿Alguna consulta más? Ingeniero, en la actualidad, ¿cuánto estarán los costos referente a la compra de cemento asfáltico? Ahorita cuesta una tonelada, $1,100 creo que cuesta, una tonelada de cemento asfáltico. Ahora, no sé, habría que especificar si le voy a pedir este duro o le voy a pedir este suave, entonces va a ir variando, ¿no? Pero no va a ser la variación no va a ser grande, ¿no? Pero está más o menos por ahí, 1,000, 1,100, 1,200. ¿Ya? ¿Otra? Ingeniero, disculpe. ¿Qué sucede? El proveedor nos hace llegar seguramente con algún tipo de ficha técnica, ¿verdad? Del asfalto que nos entrega. Pero al realizar los ensayos acá o en obra, resulta que no cumplen, ingeniero. ¿Puede ser por algún tipo de situación de acopio o algo así? O sea, verificando. A ver, el proveedor se asegura se asegura por todo lado. Los proveedores tienen sus equipos que hacen sus controles de calidad en el sitio donde están produciendo el cemento asfáltico. Además de haber hecho su control de calidad, ellos hacen un control cruzado, o sea, pueden llevar a otro laboratorio para que se lo verifique. Entonces, muchas veces no solo verifican cruzado con otro laboratorio, pueden hacer con dos y con su propio, ¿no? En realidad estarían haciendo 3 laboratorios, tres controles de calidad. Entonces, ninguno debería estar fuera de este rango, ¿no? Del 85-100. Ninguno de los ensayos, en cualquier laboratorio. ¿Ya? Por un lado. Ahora, cuando llega a obra, ustedes cuando estén trabajando en algún momento en carreteras y van a estar en el área de esta parte de preparación de mezclas o control de calidad de asfaltos, la especificación está bien clarita. Dice que cada partida, o sea, cada vez que llegue el producto al proyecto, yo debo pedir primero la ficha técnica
que es como un certificado de nacimiento del producto que me están trayendo. ¿Ya? Entonces yo debo agarrar una muestra y debo hacer ensayos para verificar si efectivamente estos datos coinciden con los datos de la ficha técnica que me ha entregado el proveedor. Esos son los controles de calidad. Y dice que nosotros debemos hacer, si ustedes van a ver la especificación con detalle, dice que nosotros debemos hacer los controles de calidad cada 300 toneladas. ¿Ya? ¿Por qué cada 300 toneladas? Porque normalmente estas plantas de producción de cemento asfáltico tienen una capacidad de entre 150 a 200 toneladas. O sea, yo no puedo producir más cemento asfáltico que esa cantidad. Entonces, por eso es que tenemos el límite en la especificación. Dice que cada 300 toneladas yo debo hacer un control de calidad. Y obviamente debería verificar. Bien difícil que no cumpla, eso te garantizo. ¿Otra consulta antes de que pasemos al otro? Pasamos. Bueno. Dale, te escucho. Disculpe, actualmente, ¿quiénes son nuestros proveedores de cemento asfáltico, ingeniero? Bueno, nuestros vecinos, los peruanos, los chilenos ni siquiera tienen petróleo, pero nos venden. Los brasileños nos venden. Paraguay no vende. Argentina no nos puede vender porque lo utilizan para sus carreteras. Le han puesto un impuesto muy alto para que no pueda salir ese producto a la venta al exterior. Y últimamente nos están trayendo cemento asfáltico de origen ruso. Bueno, con el anterior gobierno creo que han hecho un convenio y por eso que nos está llegando de ese origen. Y me extraña que cueste lo mismo que traerlo desde Rusia, ¿no? Esos son nuestros proveedores. En nuestro medio, si bien tenemos campos petroleros, pero una gran cantidad de esos campos petroleros son, ¿qué les digo? No son, a ver, me iré a este cuadrito. Acá, como lo ven, nuestro petróleo es parecido al nigeriano, ¿ya? Pero estos por lo menos tienen gasolina, tienen queroseno, tienen diésel y tienen un poco de asfalto. En nuestro caso, nuestro petróleo, un 80% es gas. Y si yo voy a destilar esto, me saldrá pues aquí una miseria en gasolina, una miseria en diésel, ¿no? Y peor en bitumen, ¿no? En residuo. Por más que le haga una segunda destilación al vacío, una tercera, una cuarta, pero no, eso es lo único que tenemos. Nuestro país se caracteriza, nuestros campos petroleros tienen más gas que líquidos, ¿no? Derivados del petróleo, y peor todavía, no tienen ni siquiera residuo de bitumen. Dale, te escucho. Inge, una pregunta. El ingeniero Pérez creo que nos decía que no es bueno el asfalto procedente de las destilaciones del petróleo crudo con base parafínica. Así es. Tienes razón. No es recomendable porque cuando se hace la destilación, obviamente este crudo de petróleo tiene base parafínica, por lo tanto, obviamente que en el residuo también va a tener mucha parafina, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que va a tener mucho solvente liviano, mismo que ya se haya extraído todo, ¿no? En la segunda destilación inclusive. Entonces, ahí vamos a tener problemas con estas características, ¿no? Los asfaltenos no van a ser los adecuados, y lo mismo con las resinas y los aceites, que eso es lo que más nos interesa a nosotros que la composición química. Gracias, Inge. Ya, pasamos entonces. Si no hay más consultas, me dicen si están viendo. Sí, se ve, Inge.
Ya. Entonces hemos hablado de penetración. Este ensayo se hace, este control de calidad o este requerimiento se hace solamente con el ensayo de penetración a 25 grados y estos son los rangos que se han asumido por convención internacional. Yo no le puedo pedir un cemento asfáltico, por ejemplo, quiero un cemento asfáltico 50-60. No existe eso. ¿Por qué han dejado un rango aquí libre? Es porque para que se manejen, ¿no? Dentro de esos rangos y haya una holgura, digamos, para cuando de pronto estás pidiendo un 40-50. Aquí tengo una holgurita, lo mismo acá, ¿no? Por redondeo me podría pasar al otro tipo, ¿no? Entonces, para que no haya ese efecto del redondeo, estamos trabajando así con esas holguras. Bueno, esa es una forma de clasificación. Ahora vamos a ver otra forma de clasificación. Supongamos que esto de penetración era comprarse un pantalón con esas tallas de 40, 42, 44, 46, ya saben ustedes. Pero yo puedo pedir también un cemento asfáltico gradado por viscosidad. El segundo método de clasificación del cemento asfáltico es por viscosidad. Está especificado con la ACTM 3385. Este sistema de gradación está basado exclusivamente en el ensayo de viscosidad. En este caso, el que comanda es el ensayo de viscosidad. ¿Ya? Entonces, para que yo lo pida, el cemento asfáltico, debo hacer el ensayo de viscosidad y este también me va a medir la consistencia del material. Y normalmente nosotros debemos hacer una convención de grados. Entonces aquí tenemos el grado AC 2.5, AC5, AC10, AC20, AC30 y AC40. Este valor que está ahí al lado de 10, 20, 30, 40 es el valor numérico que indica la consistencia a 60 grados de temperatura en cientos de poises. ¿Ya? Entonces, si el otro pantalón era con tallas que van de 40, 42, 44, 46, yo también podría tener el mismo pantalón, pero clasificado con las tallas 26, 28, 30, 32, 34. Entonces, esto es parecido. La forma de gradar o pedirlo por penetración es una. Estoy pidiendo el mismo cemento asfáltico, ojo, no estoy pidiendo otra cosa diferente. Si yo lo voy a pedir el cemento asfáltico gradado por viscosidad, obviamente voy a hacer el ensayo de viscosidad y vamos a tener aquí unos códigos que están ajustados por convención. Y este ensayo de viscosidad se realiza, ojo, por eso les he dicho que se acuerden de esas temperaturas. Este ensayo se realiza a 60 grados de temperatura, 60 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, a diferencia del otro ensayo, que yo solo necesitaba hacer el ensayo de penetración, en este caso solo necesito hacer el ensayo de viscosidad. A esa temperatura y me va a salir esta gradación que podría ser AC10, AC20, AC30. El AC30 equivale al 85-100, por si acaso. El AC30 equivale al 85-100. Es decir, que el AC30 puede funcionar en el altiplano, en lugares fríos, en altura, en lugares fríos. En cambio, el AC20, el que está aquí, lo voy a remarcar, el AC20, este es el asfalto más apropiado para el oriente boliviano. ¿Listo? Bueno, entonces, para eso necesito el ensayo de viscosidad nada más y con eso ya habría cumplido. Yo le puedo pedir al proveedor, necesito este cemento asfáltico. ¿Cuál es el que necesita? Yo le digo, yo requiero el cemento asfáltico AC30. Bueno, entonces el proveedor hará sus ensayos, pero el que le va a comandar, el que le va a definir si nos está vendiendo el que estamos pidiendo, va a ser el ensayo de viscosidad. Una vez que llegue al proyecto, también yo debo hacer los controles de calidad, pero principalmente el ensayo de viscosidad para verificar si efectivamente es el material
el material que nos han entregado es el mismo que yo le he pedido. Bueno, si ustedes se fijan acá, por este lado tenemos lo que es penetración. Aquí está el 45-100, los rangos de penetración, 45-50, 60-70, 85-100, 120, 150, 200. Como verán, se traslapa aquí, porque por eso les había dicho que hay siempre ese rango. Pero si yo trazo, y aquí tengo, por este lado tengo, estos serían los ensayos gradados por penetración. Y esta columna es los ensayos gradados por viscosidad. Si yo trazo aquí tenemos lo que habíamos mostrado, AC2.5, AC5, AC10, AC20 y AC40. Pero si yo trazo una línea, digamos, con el valor mínimo de 85 hacia la viscosidad, y si yo trazo por debajo otra línea, o sea, hablando de este cemento asfáltico, 85-100, ustedes verán que aquí, en el 85-100, me caben dos tipos de cemento asfáltico. Puede ser el 85-5, o perdón, el AC5 o el AC10. ¿Me entienden? Yo puedo tener, clasificados por viscosidad, puedo tener dos tipos de cemento asfáltico, pero clasificados por penetración tengo uno solo, ¿no? Que es este aquí, este rango. Entonces, si yo clasifico el cemento asfáltico, por penetración voy a tener un rango muy amplio. En cambio, si yo clasifico por viscosidad, mi rango va a ser más estrecho, ¿no? Mi rango va a ser más estrecho. Aquí tengo un rango muy alto, si se fija. Y aquí tengo un rango muy estrecho si yo lo clasifico por viscosidad. Por eso es que este ensayo de penetración o estos requerimientos por penetración se han ido descartando ya hace mucho tiempo, tanto nosotros como usuarios como los proveedores. Los proveedores ya estaban atendiendo solamente por viscosidad, ya no por penetración, porque al clasificar por penetración podía estar cometiendo un error de tal forma que podía tener un cemento asfáltico que cubre tal vez hasta dos tipos y medio de cementos asfálticos clasificados por viscosidad. ¿Ya? Por este ensayo de penetración hemos dicho que se realiza a 25 grados centígrados. ¿Ya? Y este ensayo de viscosidad se realiza a 60 grados centígrados. ¿Ya? ¿Será que nuestro cemento asfáltico está funcionando a esa temperatura? ¿Será que todos los caminos en Bolivia o en el mundo están funcionando a 25 grados centígrados? ¿O están funcionando a 60 grados centígrados? Esa es la pregunta. Esa pregunta también se han hecho los que han creado la tercera gradación. Y la tercera gradación, el tercer método de clasificación del ligante asfáltico, está en función del comportamiento o el performance. Ha sido desarrollado por el SHARP, así se lee, no tiene la letra A, pero se lo lee así, que es el Programa de Investigación Estratégica de Carreteras. Y en este programa, se ha creado un sistema de selección de cemento asfáltico que se llama SuperPave. Vamos a ver en la siguiente clase todo relacionado al SuperPave. Y si en este anterior nosotros podíamos clasificar el cemento asfáltico por el ensayo de penetración a 25 grados y el otro por viscosidad a 60 grados, en este tipo de clasificación no intervienen esas temperaturas. Las que intervienen son las temperaturas del aire donde yo voy a ejecutar la obra. Por eso es que yo les he pedido para la siguiente clase que ustedes saquen las temperaturas diarias máximas y las temperaturas mínimas diarias de una determinada estación, ¿ya? Entonces, esta gradación
ya no toma en cuenta un ensayo constante a 25 grados porque no está funcionando el pavimento a esa temperatura, tampoco está funcionando el pavimento, si yo quisiera clasificarlo por viscosidad, a 60 grados. Ni el uno ni el otro. Lo correcto es tratar de utilizar la gradación por comportamiento que está en función de las temperaturas del aire convertidas obviamente a temperaturas de pavimento del lugar donde voy a construir el pavimento. Más detalles sobre este tema exclusivamente lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Está bien? Bueno, veamos ahora, volvamos nuevamente a lo que es el cemento asfáltico. Tenemos el cemento asfáltico acá, ¿ya? Ya lo hemos pedido, lo hemos hecho fabricar, pero hay una cosa bien particular. Ustedes, el cemento asfáltico, les he dicho que cuando reciban el material en obra, deben realizar, no solamente, si lo han clasificado por penetración, no solamente tienen que hacer el ensayo de penetración, hay varios otros ensayos que deberían cumplir. Y si lo han clasificado por viscosidad, lo propio, o sea, no es simplemente el ensayo de viscosidad el que debe realizarse, pero si es clasificado por penetración, el importante es el ensayo de penetración. Si es clasificado por viscosidad, el ensayo de viscosidad es el importante. Pero eso no quiere decir que los otros hay que dejarlos de hacer. Sí hay que hacerlos. ¿Y cuáles son esos ensayos? Por ejemplo, si ustedes revisan a la especificación o tienen a la mano de concreto asfáltico, fíjense ahí en la especificación del ligante bituminoso o material bituminoso, va a decir que ustedes deberán realizar el ensayo AASHTO M20, así como tal, fíjense, AASHTO M20. Si dice AASHTO M20, ustedes tienen que, ¿qué quiere decir? Que este material que se ha solicitado ha sido gradado por penetración. Como verán aquí, dice, si la especificación dice AASHTO M20, quiere decir que ustedes el cemento asfáltico lo han gradado por penetración. Aquí dice gradado por penetración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo hacer principalmente el ensayo de penetración que está aquí. Este es su código de la ACTM y debo hacer este ensayo. Este es el principal, ¿ya? Pero aquí no se descarga. El AASHTO M20 dice que además debo hacer el punto de inflamación, el ensayo de punto de inflamación, el ensayo de película delgada, el ensayo de ductilidad, el ensayo de solubilidad, el ensayo de la mancha y el ensayo de contenido de agua. Entonces, pero como les he mencionado, el más importante para verificar si realmente me han entregado lo que yo he pedido es el ensayo de penetración. Entonces, ustedes en la especificación van a leer y ahí les va a decir cómo ha sido clasificado su material y qué ensayos deberían realizar. Reitero, si dice AASHTO M20, su material ha sido clasificado por penetración. Por lo tanto, el más importante de los ensayos, de todos estos, es el ensayo de penetración. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si mi especificación dice otra cosa? Mi especificación dice AASHTO M226. Mi especificación técnica, si ustedes revisan, en la parte del ligante bituminoso, van a encontrar un código que dice AASHTO 226. Si dice AASHTO 226, obviamente que mi gradación o mi clasificación de cemento asfáltico ha sido hecha por viscosidad. Pero ojo, fíjense, aquí tengo viscosidad a 60 y a 135. ¿Cuál es la viscosidad que me pedía el ensayo? A 60. A 60 grados. Y la viscosidad a 60 grados es la viscosidad absoluta. En cambio, la viscosidad cinemática se realiza a 135 grados. Entonces, el ensayo que yo debo hacer para verificar si efectivamente es lo que me han entregado es este ensayo, el de viscosidad. Ojo,
eso no quiere decir que solo voy a hacer voy a hacer todos los que están marcados acá. Obviamente aquí está el viscosidad a 135, voy a hacer el ensayo de envejecimiento y obviamente voy a hacer los mismos que me piden el ensayo de penetración. ¿Está claro hasta acá? No sé si alguna consulta para seguir avanzando. Por lo menos dígame uno. Ingeniero, una consulta. Al final de la tabla que nos muestra, habla de 3 tablas de límites de especificaciones y también del asfalto y de residuos. ¿Nos puede explicar un poquito sobre eso, Inge? Cuando yo hago ensayo de película delgada, lo que estoy haciendo es envejecerlo el material. El material se envejece cuando yo le aplico temperaturas, ¿ya? Además de envejecer este material, cuando hablo de envejecimiento, estoy hablando de que se oxida el material. Además de oxidarse o envejecer, lo que pasa con el material pierde masa. ¿Por qué pierde masa? Porque ¿se acuerdan de los asfaltenos, de las resinas? ¿Qué más había? Ya se me olvidó. Aceites. De los aceites. Si yo lo caliento, obviamente los aceites se van a ir perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Este material va a perder las propiedades y probablemente este material ya tenga diferentes propiedades antes de que yo lo haya calentado, ¿ya? Es decir, para el ensayo de penetración yo debo calentar a 25 grados, ¿ya? Entonces ahí, fabuloso, hago mi ensayo, efectivamente cumple. Pero yo debo hacer un ensayo de desgaste porque en el momento que yo preparo mi mezcla asfáltica, yo debo calentar este cemento asfáltico en la planta de mezclado. Entonces, este horno de envejecimiento me está simulando el envejecimiento en planta, ¿ya? O sea, yo estoy haciendo en laboratorio un envejecimiento en este horno rotatorio y voy a tener resultados de este envejecimiento, ¿ya? ¿Cuánto ha perdido de masa? Eso es lo más importante que yo debo verificar. Pero una vez que ya lo haya hecho enfriar y todo ello, puedo realizar nuevamente ensayo de penetración. Pero obviamente una vez envejecido el material, ya no va a tener los mismos valores que cuando yo he hecho el primer ensayo sobre muestra virgen o sobre muestra original, se llama. A eso se refiere esta observación. Que yo, una vez envejecido, debo realizar nuevamente ensayos de penetración, ensayos de ductilidad, principalmente, ¿no? Esa era la pregunta y esa es la respuesta. O sea, una vez envejecidos, nuevamente tengo que hacer ensayo de penetración. Obviamente no voy a tener el mismo resultado porque ya se han envejecido, ya se han ido evaporando algunos solventes volátiles del cemento asfáltico. ¿Alguna consulta? Bueno, sigamos. Bueno, aquí tenemos el equipo para hacer el ensayo de penetración. Nada más es colocar la muestra en un recipiente y este recipiente previamente ha estado en baño María a 25 grados centígrados. Entonces lo que hago es bajar la agujita, lo dejo apoyado ahí y lo dejo con caída libre porque tiene un peso de 10 gramos en 5 segundos, ¿no? Que debe penetrar y una vez que ya ha llegado ese tiempo, yo paro la penetración y voy a medir cuánto realmente ha penetrado. Entonces estoy midiendo la consistencia. Si fuera clasificado por penetración, debería ser este ensayo y este es el principal. Pero eso no quiere decir que solo con este ya estoy tranquilo. Lo que debo hacer es un ensayo de punto de inflamación, siendo que el petróleo tiene varios hidrocarburos dentro, algunos son todavía inflamables. Entonces yo vierto aquí en este recipiente, es como un sartén, aquí tiene un manguito, aquí está este bloque amarillo, es el termómetro,
y aquí yo lo voy calentando, este frasco, voy incrementando, y aquí hay una llama que está por encima del frasquito, una llama que permanentemente está encendida. Entonces, en un momento dado, a una cierta temperatura, este material se va a inflamar. Es decir, que los gases que está despidiendo en un momento dado va a funcionar como un encendedor. El encendedor, saben cómo funciona, ¿no? Sale un gas y con una chispa se enciende. Lo mismo pasa acá. La chispa está dada permanentemente por una llama que está prendida aquí sobre la superficie, pero a medida que voy incrementando la temperatura, esto se inflama. Entonces, lo que debo registrar es a qué temperatura se ha inflamado, ¿ya? Porque no se olviden que yo debo calentar el cemento asfáltico para cuando yo preparo una mezcla asfáltica. Y normalmente esas temperaturas están oscilando entre 150, 160, 170 grados de temperatura. Si de pronto, no sé, en 150 ya se inflama, quiere decir que es muy peligroso mi cemento asfáltico, tiene muchos solventes livianos, puede que sea parafínico, como lo que me han preguntado. Entonces no es recomendable, tengo que tener cuidado para calentarlo, ¿no? Y ha habido plantas donde se han incendiado estas plantas porque el material era bastante inflamable. Bueno, aquí está el ensayo, ¿no? Punto de inflamación, hemos hablado sobre el ensayo de penetración, punto de inflamación. Ahora vamos a hablar sobre, a ver, ¿qué dice acá? No me acuerdo qué. Ductilidad. Este es el ensayo de ductilidad. Se prepara en unos moldes, se preparan unos moldecitos, el cemento asfáltico, y se lo engancha, y esto está sumergido a un baño María de solubilidad. El ensayo de solubilidad se pide de que se verifica cuánto de betún realmente tiene este cemento asfáltico, ¿ya? Y este es el ensayo de contenido de agua. No se olviden que cuando hago las destilaciones, les dije que se incorporan muchos químicos, agua con sal, para que se haga la destilación. Entonces, en el residuo se queda un porcentaje de agua. Y es bien importante verificar, y además que en las especificaciones se dice cuánto de agua mínimo está permitido de que el cemento asfáltico tenga. Finalmente, para verificar si el material es parafínico o no, se hace el ensayo de la mancha, que es una combinación de silol y metanol. Yo pongo un porcentaje de silol y otro no es metanol. A ver. Metanol. Sí, silol y metanol. Entonces lo mezclo acá con el cemento asfáltico y lo que hago gotear en un filtro el cemento y en algunos casos se me va a formar un aro, por eso se llama una mancha. En esa mancha que hago gotear, agarro un goteador de esos de farmacia, una gotita sobre un filtro y lo hago secar. Una vez que se seca, se me genera un aro. O de lo contrario, no se me va a generar un aro, va a ser una mancha bien homogénea. En el otro se me genera una especie de mancha al interior de la gota. Entonces ahí se verifica si uno tiene parafina o el otro tiene un contenido de parafina muy, muy bajo. Y finalmente, este es el ensayo que les había mencionado. Es el de envejecimiento del cemento asfáltico. Se coloca aquí en unos platos el cemento asfáltico, se cierra por 4 horas y se espera al final de 4 horas verificar cuánto de masa ha perdido el material. Una vez que se ha enfriado todo esto, lo que se hace nuevamente es hacer ensayos de penetración sobre el residuo y ductilidad sobre el residuo. ¿Qué uso le damos al cemento asfáltico como tal? O sea, el cemento asfáltico ha venido así como un producto primario, por llamarlo así. Le damos el uso de mezclas en caliente. O sea, este cemento asfáltico, así como nos ha llegado purito, con cualquiera de estas penetraciones, 60, 70, 85, 100, nos sirve para preparar una mezcla en caliente en una planta, ¿ya?
Pero si nosotros tenemos compenetraciones muy altas, o sea, 120, 150, podemos utilizarlo para tratamientos superficiales. ¿Listo? Ese es el uso que se le da. Y en caso de sellos de pavimentos rígidos, por ejemplo, de juntas, podemos utilizar para preparar másticos o mezclas para sello de grietas. Ese es el uso que se le da al cemento asfáltico como tal. Este cemento asfáltico, este cemento purito, así es, el puro se llama cemento asfáltico, puede ser modificado. Las modernas técnicas de refinado nos permiten usar termoplásticos, elastómeros, termomoldeables, que pueden transformarse en aditivos y sólidos o líquidos, dependiendo qué uso le voy a dar, cuál es el objeto para el cual yo estoy tratando de incorporar algún aditivo y modificar mi cemento asfáltico. Fíjense, aquí hay varios aditivos, por ejemplo, está el termoplástico, son los polietilenos, o sea, plásticos, polipropileno, látex. O sea, yo puedo incorporar esos termoplásticos al cemento asfáltico y de alguna manera van a ir mejorando alguna propiedad. Ya les he comentado algunos, tengo un alumno que de las bolsas de leche Pil lo ha fundido y lo ha mezclado con el cemento asfáltico y ha hecho sus mezclas y vendría a ser un termoplástico. Hay otro de sus compañeros que ha ido al estadio, ha sacado el poliestireno expandido, que es lo que conocemos como plastoform, lo ha picado y lo ha unido con el cemento asfáltico para mejorar algunas propiedades. Lo mismo se ha hecho con látex. Látex es la materia prima, digamos, de las gomas y se puede mezclar. También se puede hacer con los copolímeros, que son derivados del petróleo. Ahí está el SBR, el EVA y el SBS. El más utilizado es el SBS, el estireno butaestireno, que nos mejora las propiedades del comportamiento del cemento asfáltico. Hasta la fecha, este es el más utilizado, ¿ya? Para mejorar las propiedades del cemento asfáltico. Ojo. Se ha modificado también el cemento asfáltico incorporando gomas recicladas de los neumáticos. Justo el que les da laboratorio es Ronald Pérez. Él ha hecho su proyecto de grado así, incorporando goma reciclada, pero él lo que ha hecho es sacar el sulfuro de la goma porque el sulfuro cambiaba las propiedades de la mezcla asfáltica. Lo que ha hecho es sacar el sulfuro, quedarse con la goma pura y mezclarlo con el cemento asfáltico. Y él ha hecho varios ensayos para mejorar el comportamiento de una mezcla asfáltica. También se pueden incorporar fibras poliméricas para evitar las fisuras, por ejemplo, prematuras. Ya alguna vez les he mencionado que cuando yo tengo áridos que no son compatibles con el cemento asfáltico, yo puedo modificar también el cemento asfáltico con aditivos de adherencia. Incorporo aditivos de adherencia para que con facilidad se pueda aglutinar al árido. Y finalmente, es lo más importante, lo que vamos a ver a continuación, son los reductores de viscosidad. El cemento asfáltico, que nosotros normalmente lo encontramos a temperatura ambiente, es un bloque sólido a temperatura ambiente. Yo necesito ponerle mucha calor para que reduzca la viscosidad, ¿ya? Entonces, si estoy a temperatura ambiente, es sólido. Pero para que yo prepare las mezclas asfálticas, ya les había enseñado, yo debo calentar el cemento asfáltico a temperaturas de 140, 150, 160. De otro modo, no puedo mezclarlo. Pero se han creado reductores de viscosidad. ¿Qué quiere decir esos reductores de viscosidad? Se han incorporado algunos solventes derivados del petróleo, algunos, que incorporando al asfalto se los ha hecho trabajables. Es decir, que yo puedo trabajar a temperaturas ambiente sin necesidad de llegar a esas temperaturas de 150.
usando estos reductores de viscosidad, el asfalto va a estar trabajable. Es decir, yo voy a poder preparar mezclas y eso es lo que nosotros normalmente utilizamos para modificar el cemento asfáltico, reductores de viscosidad para que sea trabajable. Y en esos reductores vamos a encontrar lo que es la emulsión, el diluido. También hay una forma como de reducir la viscosidad, que es a través de lo que ya les había mostrado en la anterior clase, los asfaltos espumados, ¿no? Que es simplemente el choque térmico entre asfalto, agua y aire, ¿no? Eso hace de que se genere una espuma para que sea trabajable el cemento asfáltico. Bueno, vamos a ver ahora uno a uno. Primero vamos a ver el diluido, luego vamos a ver la emulsión, a propósito de asfaltos modificados.